Pues bien, amable auditorio, ya estamos aquí de regreso y qué bueno que nos sintonice acá a través de esta estación indígena y comunitaria. Y estábamos comentando sobre la OEA, la que aprobó la Declaración sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, que es el organismo reconoció las injusticias históricas que han sufrido los indígenas. Y en la resolución se reconoce la organización colectiva y el carácter pluricultural y multilingüe de las sociedades. Tras 17 años de debate, la Organización de los Estados Americanos, OEA, aprobó una declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas durante la última sesión de la 46 Asamblea General. Por ahí estoy escuchando qué tanto de importancia tiene pero creo que acaban de suspender la que le seguía, la 47, por lo trascendental de esto. Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural, destacó el organismo. En la resolución se reconoce que los pueblos indígenas han sufrido injusticias históricas como resultado, entre otras cosas, de la colonización y de haber sido desposeído de sus tierras, territorios y recursos, lo que ha impedido ejercer en particular su derecho al desarrollo en conformidad con sus propias necesidades y recursos. ONU instala foro permanente para las cuestiones indígenas. En este sentido, la OEA manifestó la urgente necesidad de respetar y promover sus derechos intrínsecos y estableció que la autoidentificación será un criterio fundamental para determinar a quiénes se le aplicará la declaración. Esto es lo que le comentaba a un principio, que para que pueda ser beneficio de todo lo que pueda venir, si no te consideren indígena o no te consideró el INEGI indígena, hay que hacer un documento que se llama Acta de Adscripción Indígena. Bueno, los estados respetarán el derecho a dicha autoidentificación como indígena en forma individual o colectiva, conforme a las prácticas e instituciones propias de cada pueblo, agregó. Respaldo a la decisión. Esta decisión fue calificada de histórica por varios gobiernos de la región. Es importante defender los derechos humanos de todos, pero también de los colectivos, como los pueblos indígenas. Por eso celebramos esta declaración. Eso fue lo que dijo el canciller de Bolivia, David Choquehuanca. Y por su parte, Armstrong Wendy's, director de la oficina del Centro de Recursos Jurídicos para los Pueblos Indígenas en Washington, resaltó que este es un gran momento en la historia del movimiento por los derechos indígenas. En un comunicado comentó que ninguna declaración es perfecta, pero esta representa un paso importante en la dirección correcta para proteger a los pueblos indígenas. Y bien, los indígenas piden participar en el desarrollo de sus pueblos. También Adolfo Regino, de la Organización de Servicios del Pueblo MICHE de México, destacó que es la primera vez que la OEA reconoce los derechos de esta población. Será de suma importancia para que nuestros pueblos indígenas puedan salir de la marginalidad, de la pobreza, de la colonialización en la que hemos estado y podamos entrar en una etapa de crecimiento y desarrollo sostenible. México disminuye recursos a niños indígenas y discapacitados. Eso es ya en el contexto. Por eso es de que apenas que está entrando en vigor esta declaración, pues vamos a pegarnos a todo lo que esté sucediendo alrededor de ello para mantener informada a la comunidad, ya que pues aquí en Coapan un derecho que tenemos como pueblo indígena es tener el derecho a la consulta previa e informada. Y bueno, pues yo creo que cedemos el micrófono a Ricardo Aramburu Lafit para que nos haga sus comentarios de este día. Ricardo. Yo voy a insistir en los pueblos, las naciones,
que radican aquí desde antes de que se inventara la OEA, la ONU, los países y las monarquías y todas esas vaciladas históricas que conocemos. Perdón que use esta expresión, pero al día de hoy así lo considero. Es una cuestión totalmente personal. Pero yo nací en una zona de habla náhuatl, Olmeca Chicalanca, que tiene sus características, y fui educado dentro de esa forma de vida. Para mí, estar cerca de un tlecuil, del comal de barro, el metate, el molcajete, y comer chiles verdes asados con tortillas hechas a mano y granos de sal y un café en la madrugada antes de ir al campo a caminar con mi padre descalzo, pues yo lo viví, no me lo platican, en las faldas del Iztaccíhuatl, ¿verdad? Y yo creo que los náhuatl de la zona de Tehuacán, Cuicatlán, los pocolocas, los cuicatecos, los mixtecos, izcatecos, los mazatecos y chocholtecos y los chinantecos, según un documento donde se describe la reserva de la biodiversidad, son los pueblos que han habitado históricamente. Casi estoy convencido que ellos han hecho muchas aportaciones y que independientemente de la colonización o no, han preservado sus usos y costumbres. Y sobre todo, esto que voy a decir, el Estado-Nación permanentemente promueve, por ejemplo, la credencialización, credenciales de electores. Yo estoy convencido que hay mucha gente que ni siquiera le interesa sacar su credencial de elector, ¿verdad? Y que pertenecen a estos pueblos, porque son personas mayores, porque viven muy en sus tradiciones y costumbres, y no es que quieran o no, sino que son cosas históricas que van ocurriendo y se van imponiendo. Les voy a dar un ejemplo. Benito Juárez instituye las leyes de reforma y además instituye que por primera vez uno se registre en el registro civil. Anteriormente lo hacía la Iglesia Católica, pero anteriormente los usos y costumbres, pues todo el mundo se conoce, y creo que eso es muy respetable. La Organización de Estados Americanos actualmente, con esto que acaba de ocurrir, pues quiere retomar eso y respetar eso. Y eso de que no participan, yo soy muy contrario a de que los pueblos originarios han hecho grandes aportaciones, inclusive científicas. Han hecho grandes aportaciones. Yo tuve la oportunidad de estar en Europa y allá estuve en un lugar que es el Euskaletzea, que es la casa de los vascos. Y ellos decían que normalmente cuando venían los viajes en los barcos y encontraban grandes cosas aquí, las llevaban a Europa, y que esos barcos venían inclusive, para poder subirse a esos barcos eran verdaderos científicos de la época, y que nos han vendido la idea de que venían puros expresidiarios y cosas de esas, todos mugrosos, que los recogían de la calle. No, se peleaban verdaderos sabios de la época para poder venir y capturar especies y descubrimientos de cosas que aquí nada más se hacían. Un gran ejemplo es en la ciudad de Madrid. La parte más importante de la ciudad, una de las más importantes, es una calle de la herbolaria, donde uno encuentra, ¿sí? Y sobre todo el oro. Hasta la fecha ustedes pueden ir a Europa y todo el mundo le pide a uno oro, y ahorita con la crisis que hay a nivel internacional, el oro cobra un valor muy especial. Todo esto, que muchas veces se habla la parte, lo que se llama la memoria selectiva, o sea, nada más vamos a hablar de lo negativo, ¿no? Por ejemplo, nadie habla de que el presidente Bush, su esposa era de Durango, y que la hermana de Bush, el hermano de George Bush, también estaba casada con una mujer de Guanajuato. Entonces, las mujeres mexicanas han conquistado la alcoba de los Estados Unidos, por ejemplo, y los jardineros que cuidan la Casa Blanca son mexicanos, pero que además pues se quedan allá y terminan con carreras, maestrías, doctorados, y eso hay que verlo también. No todo es negativo. Yo les garantizo que mucha gente de habla náhuatl, yo conozco a Choconoscle, que está con el rescate del penacho de Moctezuma, pues ellos, por ejemplo, son muy asiduos al libro de Eli de Gortari, que se llama La Ciencia en México. En una escenificación en televisión, un hermano de él
hizo que una persona caminara que estaba ya desahuciada, ¿verdad? Pues sí, ellos se ponen a estudiar cómo se practicaba la ciencia en México. Hay un libro maravilloso, yo lo recomiendo porque es uno de los libros que poca gente conoce y que más se ha hecho de investigación sobre la ciencia en México, ¿no? Entonces, aquí los náhuatl, los popolocas, claro que han aportado, no nada más han sido colonizados, no, a veces yo digo que te libero de tu esclavitud para esclavizarte con mi libertad, ¿no? Ahorita el problema grave y fundamental es el cambio climático. Ahorita estamos entrando en el verano y nos dijo el ingeniero en medio ambiente, ¿verdad? El ingeniero Israel, muchas felicidades, ingeniero, y cada vez me acuerdo más de él, que cuando entraran los solsticios y los equinoccios, ahorita por ejemplo estaba entrando el verano, que observáramos el comportamiento del clima, que era determinante para poder prever, para prevenir. Entonces, yo creo que nos obliga a nosotros, a Jorge y a mí en especial, en que empecemos a invitar a personas de habla náhuatl, popoloca, huicatecos, mixtecos, xcatecos, mazatecos. Afortunadamente tenemos al abogado y a Chani, ellos son de origen mazateco y ojalá y nos hable el mazateco, porque vale la pena, sobre todo para celebrar esto que acaba de ocurrir por la Organización de Estados Americanos, los chocholtecos también y los chinantecos. Creo que es nuestra obligación poner hasta música en sus idiomas en este programa, aparte de lo que ya está poniendo en el agua, que hoy me encantó, por cierto, Gastón, felicidades. Las canciones infantiles en náhuatl a mí en lo personal me encantan. Sí, pues bien, Ricardo, y esto que comentas, hoy se acaba la primavera. Bueno, el día de ayer, entre ayer se acabó, se terminó la primavera y empezamos el verano. Es el solsticio de verano que empieza el 21 de junio, empezó en eso de la madrugada, empezando después de la medianoche. Y recuerdo que hace un año todavía hicimos este recibimiento, pero igual en forma particular, siempre en estas fechas que son muy importantes, pues tratamos de recibir este cambio que tenemos, que se cambia de piel. Nuestra cultura nos enseñó a ser muy respetuosos con esto de las estaciones. Aquí nosotros son como los rumbos, pero venimos igual con nuestra cultura que nos enseñó a agradecer por el oriente a Quetzalcóatl, por el norte a Tezcatlipoca, por el sur a Huitzilopochtli y por el poniente a Chipetote. Y bueno, pues vamos a escuchar una canción en lengua madre y materna, en náhuatl, y regresamos acá a nuestro vientre del Nixtamal.